En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro del Génesis significa orígenes, comienzo, empiezo de las cosas. En el versículo 1 se nota la declaración monoteísta que se hace en la Biblia. Lo contrario es lo que postula el mundo. El mundo afirma, al menos dentro de los círculos educativos escolares en el colegio, en las universidades y en documentales, en la televisión, en cuanto al origen del universo y de la Tierra, plantean un origen evolutivo. Dentro de esa evolución, cuando el ser humano estaba en un estado animalesco o estaba como un ser intermedio desconocido, antes de ser un ser humano, se afirma que eran politeístas, que el politeísmo surgió de la ignorancia de esos seres intermedios o seres mono, como popularmente se lo conoce. ¿Por qué? Porque dice que en estado salvaje, cuando caía un rayo, se asustaban. Entonces cae un rayo en este momento y nos asustamos y no sabemos darle una explicación a eso, y comenzamos a decir como que son fuerzas misteriosas, hasta que se llega a conclusión que son varios dioses. Un dios, el trueno; otro dios que inventaron según el evolucionismo. Imaginemos luego del resultado de haber caído un relámpago en unos pastizales, se incendió y el ser humano comenzó a tener otro dios, no solamente al dios del trueno, sino al dios del fuego, ya que ellos no sabían de lo que era eso y comenzaron a adorarlo. Pero no solamente adoraron eso, sino que adoraron también al sol. En el estado intermedio de transición de un animal a un ser humano, al ver el sol salir, lo consideraban como Dios, y al momento cuando estaba anocheciendo, no tenían una explicación clara, y como que se cuenta que como que el sol en los eclipses, por ejemplo, estaría muriendo porque ya no aparecía, y las personas pensaban, o las personas o estos seres animalescos tenían la tendencia a pensar de que su Dios podía morir y tenían que orar, o no orar, sino que tenían que hacer ciertas cosas para que ese Dios no muriera, y comenzaron a pensar que el sol es Dios. Esta manera de contarlo es parte de la invención humana, bajo el presupuesto de que el ser humano haya evolucionado. Es decir, que el evolucionismo plantea que las religiones surgieron de diferentes dioses, porque en un principio la humanidad era politeísta, y para ellos el monoteísmo es una evolución del politeísmo hacia el monoteísmo. Pero si eres cristiano, defenderás la Biblia, que en un principio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia muestra lo contrario a lo que se muestra en centros educativos. Quizá los mismos docentes que van explicando el evolucionismo no saben estas cosas, pero cuando nos insertamos dentro del ámbito religioso, ellos dicen que en un principio las religiones eran politeístas y todo había surgido del politeísmo, y posteriormente el evolucionismo, a través del evolucionismo, el monoteísmo es parte de la evolución. Creer que hay un ser superior, creador de todo, y que es una persona que tiene sentimientos, que tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad,
Y esa concepción es la evolución del politeísmo hacia el monoteísmo. Eso es lo que se afirma desde el punto de vista evolucionista. Mas recordemos que cuando se trata de estos temas tenemos que nosotros decir que la Biblia dice algo diferente. Y aparte, hay que contrarrestar el evolucionismo. En esta oportunidad no se hará, quizá mucho más adelante, pero ustedes pueden ya ir investigando acerca de si el evolucionismo es un hecho científico como muchos lo dicen, o es simplemente un presupuesto o una suposición o un cuento. La palabra de Dios nos dice que todo partió de un Dios. En un principio, Elohim creó Dios los cielos y la tierra. Y si alguien tal vez les va a decir acerca de esto, que en el hebreo no dice Dios, sino dice dioses, porque utiliza el término hebreo Elohim, que literalmente traducido significa dioses, y ahí muchos van a decir el mismo politeísmo que se afirma desde el punto de vista evolucionista es avalado por la misma Biblia. Les comento esto una vez cuando un amigo me presentó a otro amigo, bueno, a otra persona que era el amigo de mi amigo, y dijo, puedes hablar con él. Y esa persona me dijo que los seres alienígenas son los dioses que nos crearon. Y me citó Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Elohim creó Dios los cielos y la tierra. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. De esta manera lo dijo. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Y él me explicó que Elohim en el hebreo es un plural, que literalmente traducido es dioses. Evidentemente eso sí es correcto. Lo que él no se percató cuando leyó o cuando le enseñaron, les dijeron esto. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. No le explicaron que la segunda parte que él dijo, con el verbo crearon, en el hebreo no es un plural, sino está en singular. Elohim bara. Los dioses creó. De esta manera literalmente se puede traducir. Los dioses creó. Y se deben estar preguntando muchos, ¿cómo es eso? Pero los dioses creó. ¿Acaso no sería mejor los dioses crearon? No. ¿Por qué? Esto es una discordancia que se da entre el sujeto Elohim y la discordancia se encuentra con el verbo en singular Elohim, en plural dioses, en singular el verbo creó. Dioses creó. Eso es lo que ese dato no sabía. Y luego le pregunté acerca de si sabía que es una discordancia que aparece en el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1. La persona pues no me pudo contestar y le expliqué diciéndole que esa discordancia entre el sujeto con el verbo denota un plural majestático. Es decir, que está expresando al único Dios que está por encima de cualquiera que se puede llamar Dios. Y ese es el monoteísmo primitivo que había, que textualmente el Génesis capítulo 1 tampoco prueba un politeísmo, sino que sigue corroborando con el plural majestático de Elohim bara al único Dios que existe. Como cristianos, nunca se olviden que cuando se habla de politeísmo, pueden remitir a las personas a la posición evolucionista que en un principio afirma que eran varios dioses y que mediante la evolución un pensamiento superior fue el monoteísmo. Nosotros lo hacemos pensar lo contrario, porque la palabra de Dios afirma lo contrario. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita.
y comparte el video y dale un like para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos. Hemos visto en el presente Génesis capítulo 1 versículo. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia.